Sean bienvenidos a un nuevo video en esta asignatura Muestreo estadístico y técnicas de proyección. En la presente jornada trabajaremos un poco con una introducción a la unidad 3, análisis de decisión. Entonces vamos a trabajar en esta sesión los contenidos, tabla de pagos, criterios Maximin y criterio Maximax, los cuales básicamente son criterios que nos permiten a nosotros tomar una decisión en base a alguna información de la cual nosotros partimos. El objetivo de esta sesión, de este video, es, son dos objetivos: identificar y aplicar los tres componentes de una decisión y calcular e interpretar los valores esperados en una tabla de pagos en base a los criterios Maximin y Maximax. Primero haremos una introducción a la teoría de decisiones. Al inicio de la década de 1950 se desarrolló una rama de la estadística denominada teoría estadística de decisiones, la cual se apoya en la probabilidad. Entonces, en algún momento, cuando hemos hablado acerca de las diferentes ramas de la estadística, hemos mencionado de que el objetivo por el cual se hace estadística precisamente es para llegar a tener como criterios de predicción al respecto de la información que obtenemos, y también pues que la información, mediante todo el tratamiento que nosotros le damos, ya sea por medio de la estadística descriptiva o incluso por la estadística inferencial, cuando nosotros hacemos estimación de parámetros o hacemos pruebas de hipótesis, el objetivo de todo ese trabajo que hacemos es llevarnos a tomar decisiones que tengan un mayor nivel de confiabilidad, de que estamos tomando las decisiones más acertadas. Entonces, podemos darnos cuenta de que esta parte de la toma de decisiones a partir de la información estadística aparece de hecho al finalizar todo un proceso de investigación, al finalizar todo un tratamiento que se haga de información. Es decir, que la estadística pues, nos provee a nosotros de herramientas necesarias para evitar el hecho de obtener conclusiones tal vez equivocadas por tomarlas demasiado pronto. También pues nos lleva a tomar unas decisiones más precisas en base al análisis de información, de una manera pues en la que nosotros consideremos situaciones probabilísticas teóricas antes que dejarnos llevar simplemente por una mera corazonada, como muchas veces pues actuamos los seres humanos. Como su nombre lo indica, esta rama de la estadística se enfoca en el proceso de toma de decisiones e incluye de manera explícita los pagos monetarios que pueden resultar. Es decir, acá pues nosotros no solamente estamos tomando decisiones, sino que también vamos a dejar planteado lo que consiste los pagos monetarios que se puedan realizar, en todo caso una pérdida que se pueda obtener o una ganancia que se pueda obtener. Luego, la teoría de las decisiones estadísticas se relaciona con determinar a partir de un conjunto de alternativas posibles cuál es la decisión óptima ante un conjunto particular de condiciones. Entonces, nosotros tenemos que considerar cuáles son las condiciones que hay, y precisamente la teoría de las decisiones estadísticas nos va a llevar a inclinarnos dentro de todas esas alternativas por la más conveniente. Entonces, esto nos lleva a tomar una decisión óptima en base a esa información. Luego, los elementos que componen a una decisión son tres. El primero de ellos son las diferentes opciones u acciones que son las posibilidades de la persona que toma las decisiones. Entonces, este es un primer elemento. Es decir, las posibilidades de acción que nosotros tenemos. Es decir,
siempre en la vida nosotros disponemos de varias opciones que nosotros podemos hacer. Entonces, en un primer momento nosotros siempre podemos optar por hacer una cosa o por hacer otra. Y esto ocurre de hecho en nuestro diario vivir. Desde el momento en que nosotros por la mañana nos despertamos, nos fijamos de que ahí hay opciones. Entonces, eh, por ejemplo, alguien dice, bueno, me levanto inmediatamente, alguien dice, bueno, me quedo 5 minutos más, pero en toda situación siempre tenemos opciones diferentes. Luego, la segunda o el segundo elemento que constituyen a una decisión son los estados de la naturaleza. Estos sucesos son a futuro y son incontrolables. Entonces, hay situaciones que definitivamente nosotros no podemos controlar. Entonces, eso se llaman estados de la naturaleza. Por ejemplo, si yo tomo, digamos, la decisión para ir de mi casa al trabajo y yo pues me inclino por tomar una vía determinada, entonces en el camino hay sucesos que son incontrolables. Por ejemplo, yo no puedo determinar si en la carretera que yo elija va a haber mucho tráfico o va a haber poco tráfico. O incluso podría ser que de repente en la carretera haya una manifestación y entonces esos son sucesos futuros incontrolables. Entonces a eso es a lo que se le llama estado de la naturaleza. O podría ser que en este proceso de ir de mi casa al trabajo, de repente hay una situación que yo no he considerado y es que, por ejemplo, podría estar lloviendo y esto hace un poco más difícil el hecho de desplazarme. Entonces, son situaciones en las cuales yo no tengo ningún control. Entonces, son denominados estados de la naturaleza. El tercer elemento son los pagos. En este caso son necesarios para comparar las combinaciones entre la opción de decisión y los estados de la naturaleza. Esto ya enfocado sobre todo al área económica, en donde, por ejemplo, si usted quiere, digamos, como empresario o como eh, que está encargado de tomar decisiones en una empresa, usted entonces eh, debe considerar de que el ejecutar una acción o no ejecutarla, eso pues repercute en cuanto a la posibilidad de ingresos o de egresos, de ganancias o de pérdidas con respecto al manejo que usted hace de esa empresa. Entonces, por eso en esta parte consideramos este tercer elemento que son los pagos. O sea, cuánto yo voy a ganar, cuánto voy a perder si tomo una decisión determinada. Entonces, estos son los tres elementos que constituyen o que se deben tomar en cuenta cuando tomamos una decisión. Las opciones que puedo tomar, los estados de la naturaleza, que son situaciones incontrolables, y los pagos, es decir, cuánto podría ganar o cuánto podría perder dependiendo de la decisión que tome. Para un primer ejemplo en el cual vamos a identificar estas tres situaciones que hemos mencionado, estos tres elementos de las decisiones, vamos a considerar la siguiente situación. Para decidir si se lleva a cabo o no, acá pues vamos a considerar de hecho ya las decisiones que en esta parte del enunciado las decisiones son llevar a cabo o no llevar a cabo, es decir, son las diferentes opciones que puedo tomar, son las decisiones entonces. Entonces, para decidir si se lleva a cabo o no un concierto al aire libre el día de mañana, un empresario de espectáculos se ha visto precisado a considerar la posibilidad de que llueva o no llueva. Entonces acá vienen los estados de la naturaleza en donde pues nosotros no podemos decir con certeza si va a llover o no. Entonces ahí llevamos dos elementos. Luego, las retribuciones, pagos o ganancias que podría tener la empresa son pues los que aparecen en la siguiente tabla, en la cual pues vamos a identificar con signo negativo aquellas que representen pérdidas. Entonces ahí tenemos
Por un lado, en el lado acá izquierdo, en la primera columna, tenemos las decisiones, las cuales dependen pues, de estas dos opciones que tenemos, llevar a cabo o no llevar a cabo el concierto. Son las dos opciones. Luego, acá tenemos los diferentes estados de la naturaleza que son o llueve o no llueve. Y luego, acá pues en el cuerpo de la tabla tenemos las diferentes retribuciones o pagos, es decir, lo que yo gano o lo que yo pierdo si realizo o no el concierto. Si llevará a cabo el concierto, por ejemplo, y llueve, entonces yo voy a perder $20,000, por ponerle una unidad de medida a esta cantidad. Si en cambio se lleva a cabo el concierto y no llueve, entonces yo voy a ganar $50,000. Luego, en el caso de que el concierto no se lleve a cabo, pero llueve, entonces yo pierdo únicamente $5,000. Si no se lleva a cabo el concierto y no llueve, entonces pierdo $10,000. Entonces, en esa tabla ilustramos básicamente los diferentes resultados que se podrían obtener en el caso pues, de realizar o no el concierto, tomando en cuenta los diferentes estados de la naturaleza. Entonces, ahí tenemos básicamente los tres elementos que van involucrados en una decisión. Acá en la primera columna tenemos las opciones o acciones que son llevar a cabo o no el concierto. Acá en la fila primera tenemos los diferentes estados de la naturaleza, que son en este caso dos, llueve o no llueve. Y en el cuerpo de la tabla lo que tenemos son lo que llamamos pagos o retribuciones, lo que podría pasar si yo tomo una u otra decisión. Luego vamos a ver también lo que son las tablas de pagos. Vamos a decir que una matriz de pagos o de otra manera una tabla de pagos es un medio de organizar una situación de decisión presentando los pagos o retribuciones de diferentes resoluciones dictadas por los diversos estados de la naturaleza. Entonces, podemos decir, por ejemplo, de hecho una situación como la que mostraba anteriormente, en donde nosotros tenemos por un lado las diferentes posibilidades o las diferentes decisiones que podemos tomar, en este caso representadas por los números 1 y 2, las dos opciones que tenemos, considerando también los diferentes estados de la naturaleza, en este caso 2, representados con A y B, y en el cuerpo de la tabla los diferentes pagos o retribuciones que se podrían tener en base a tomar alguna de estas decisiones. Entonces ahí interceptamos lo que es una decisión con un estado de la naturaleza y se obtiene un pago, por ejemplo, 1A, que resultaría de interceptar la decisión 1 con el primer estado de la naturaleza. Pago 1B, que resultaría de interceptar la decisión 1 con el segundo estado de la naturaleza. Esta tabla que tenemos en este caso es una tabla, de hecho, en términos generales. No estamos definiendo como una situación así concreta al respecto de opciones que se tengan y estados de la naturaleza. Esta tabla es a manera de ejemplo cómo es que está compuesta esto que llamamos matriz de pagos o tabla de pagos. Entonces ahí combinamos los tres elementos, los cuales pues veíamos prácticamente en la tabla anterior. A eso se le llama tabla de pagos. Luego existen, bueno, para nuestro caso, toma decisiones bajo incertidumbre. Nosotros sabemos de que cuando se toma una decisión, normalmente no tenemos toda la exactitud o tenemos toda la certeza de que una situación va a ocurrir exactamente como nosotros esperamos que ocurra. Entonces, se toman decisiones bajo incertidumbre. Entonces, cuando el decisor no tiene conocimiento de la distribución de los estados de la naturaleza, se usan los criterios que vamos a ver a continuación. Entonces, como podemos observar,
Básicamente la toma de decisiones y depende pues en gran medida de los estados de la naturaleza, de las situaciones que precisamente no podemos prever. Como decía antes, no podemos saber si, por ejemplo, mañana va a llover o no va a llover para poder llevar a cabo el concierto, el que mencionábamos en el ejemplo anterior. Entonces, los criterios que podemos tener, el primero de ellos es el criterio Maximin. Entonces, este es el primer criterio para la toma de decisiones. Este criterio consiste en determinar el valor mínimo en la tabla de pagos que resulta de la ejecución de cada acción, para luego elegir como mejor acción aquella cuya resultante es la máxima entre todas las retribuciones mínimas. En otras palabras, se maximiza la ganancia mínima. Entonces nosotros veíamos en la tabla anterior que habían 4 pagos o 4 retribuciones posibles. Según este criterio, lo que debemos hacer es observar eh, el valor mínimo que se tiene para cada una de las acciones y de esas dos, en este caso de la tabla que teníamos, tomar la máxima de las mínimas. Entonces, por eso se llama criterio Maximin. Primero visualizamos en cada acción cuáles son lo mínimo que podría pasar en cada una de esas acciones y de esas elegimos la máxima retribución. Entonces, en otras palabras, se maximiza la ganancia mínima. Este método es típico de los conservadores, que se preocupan por lo menos que puede pasar con respecto a cada acción y que no se permiten un error. Se podría decir, en otras palabras, que este es el criterio un tanto pesimista, es decir, nos vamos a observar dentro de la tabla las retribuciones mínimas y de esas escogemos la máxima. Entonces, por eso se llama criterio, bueno, le podríamos catalogar como un criterio un tanto pesimista. Lo vamos a ver por medio de un ejemplo, considerando la situación que antes mencionaba acerca del concierto. Según el criterio Maximin, y en el ejemplo relacionado con el concierto que ya mencionaba antes, para elegir la decisión a tomar, según este criterio debemos considerar las siguientes situaciones. Primero, la retribución mínima que se obtendría si se toma la acción de llevar a cabo el concierto es de menos $20,000, es decir, perderíamos $20,000. Ahora, estamos hablando en este caso de la primera acción, llevar a cabo el concierto. Entonces, por separado vamos a considerar lo menos que puede ocurrir en cada una de las acciones. En la primera acción, que consiste en llevar a cabo el concierto, lo menos que podría pasar es que se pierdan $20,000. Ahí pues lo observamos en la tabla, que ocurriría en el caso de que llueva. Es decir, llevamos a cabo el concierto, llueve, entonces perdemos $20,000. Eso es lo menos que podría pasar en esta acción. Lo más que podría pasar es que se ganen $50,000. Sin embargo, en el criterio estamos considerando lo mínimo que ocurre en cada acción. Llevar a cabo el concierto nos obtendría como mínimo una retribución de menos $20,000. Y luego, en el caso de que la acción que consideremos sea no llevar a cabo el concierto, entonces la retribución mínima que se podría obtener en este caso, acá observamos, es de menos $10,000. Es decir, lo peor que nos podría pasar es perder $10,000. Entonces ahí nosotros observamos lo mínimo que puede pasar en cada acción. Entonces, como decía antes, si se lleva a cabo el concierto, lo menos que puede pasar o lo peor que puede pasar es que se pierdan $20,000. Si no se lleva a cabo el concierto, lo peor que puede pasar es perder $10,000. Entonces estamos partiendo en este caso de lo peor que puede ocurrir si se toma cualquiera de esas opciones. Entonces acá las tenemos seleccionadas. En cada acción esos son los dos valores mínimos
Y ahora, según este criterio, de estas dos retribuciones mínimas, la mayor es menos $10,000. Es decir, lo peor que podría, eh, perdón, de esas dos opciones, la mayor es la que dice menos $10,000. Entonces, no es lo mismo perder $20,000 que perder solamente $10,000. Entonces, esta es la máxima de las retribuciones mínimas. Entonces, y en este caso, pues que es la que se obtiene, esos menos $10,000, como podemos observar en la tabla, cuando no se lleva a cabo el concierto y no llueve. Entonces, en este caso, según este criterio, nosotros tendríamos que tomar como decisión óptima no llevar a cabo el concierto. Entonces, esa es la situación. Primero, como repito, hemos observado lo peor que puede ocurrir si se toma cada una de las acciones, es decir, hemos seleccionado los valores mínimos en cada una de las acciones. De esos dos valores que ahí tenemos, hemos escogido el máximo y que, como mencionaba antes, por eso se llama maximin, porque una vez hemos seleccionado lo menos que puede pasar, ahora de esos dos valores escogemos el máximo. Y el máximo era, como dijimos antes, menos $10,000. ¿Qué ocurre? Nos vamos a la tabla cuando la decisión que se toma es no llevar a cabo el concierto. Entonces, según el criterio maximin, esta es la decisión que se debería tomar, no llevar a cabo el concierto. Luego, también existe el criterio que se llama maximax. Entonces, en este criterio consiste en determinar el valor máximo en la tabla de retribuciones que resulta de la ejecución de cada acción. De nuevo, nos vamos a ir observando cada una de las opciones que tenemos, pero en este caso vamos a observar el valor máximo, es decir, lo mejor que podría pasar si tomamos una decisión u otra, para luego elegir como mejor acción aquella cuya resultante sea la máxima entre todas las retribuciones máximas. Los que usan este criterio se preocupan por lo mejor que puede suceder. Entonces, este criterio es el criterio optimista, precisamente por eso, porque nosotros vamos pensando en lo mejor que puede suceder, a diferencia del anterior en el que nosotros nos íbamos ahí como con cierta reserva, con cierto temor, observando lo peor que podría pasar. Entonces, vamos a ver el uso del criterio maximax por medio siempre del mismo ejemplo para verificar ahora cuál sería la acción que nos conviene tomar en base a este criterio. Primero, como decíamos, según el criterio, lo que tenemos que hacer es ir a revisar en cada una de las dos acciones que tenemos cuál es lo mejor que podíamos obtener, es decir, la mayor retribución que tenemos en cada acción. Por ejemplo, en el caso de las retribuciones máximas que se obtendrían de tomar cada acción, si por ejemplo se considera la acción llevar a cabo el concierto, vemos que como máximo lo que puede pasar es ganar $50,000. Eso es lo mejor que nos podría pasar. Ahora, en el caso de que no se lleve a cabo el concierto, lo mejor que podría pasar es que solamente perdamos $5,000. Es decir, en el caso de no llevar a cabo el concierto, siempre tendríamos una pérdida. Solo que en este caso nos convendría más perder solamente $5,000 a perder $10,000. Entonces, ahí tenemos seleccionadas las dos opciones máximas o lo mejor que nos podría pasar en cada una de las acciones. Ahora, según este criterio, tenemos que observar las dos retribuciones máximas y de ellas elegir la mayor. En este caso, entre perder $5,000 y ganar $50,000, lo mejor que nos podría pasar o la cantidad o retribución máxima es la de $50,000. Entonces, ya identificamos los dos valores máximos en la tabla de retribuciones. Ahora elegimos la máxima de esas dos retribuciones, que en este caso es $50,000.
Entonces, la cual ocurre cuando se lleva a cabo el concierto. Entonces, según el criterio Maximax, lo que nosotros tendríamos que hacer es llevar a cabo el concierto. Entonces, en este caso, pues ese es, como mencionaba antes, el criterio que podemos llamar optimista, que yo estoy pensando en lo mejor que puede pasar. Y de acuerdo a esto, entonces mi decisión sería llevar a cabo el concierto. Entonces, no estar pensando tanto que si va a llover o no va a llover, y entonces pensar en los riesgos que se pueden correr, sino que pensar en lo mejor que me podría pasar. En este caso sería ganar los $50,000. Entonces, ahí tenemos básicamente la misma situación analizada desde los dos criterios, el criterio Maximin, el criterio Maximax. Quizás como para aprender cuál es el sentido de cada uno de ellos, Maximin, vimos que significaba maximizar eh, las menores retribuciones, por eso se llama Maximin. Primero identificamos las retribuciones mínimas de cada acción y de ellas tomamos la máxima. Luego, en el criterio Maximax, identificamos la mayor retribución en cada acción y de ellas elegimos la máxima, por eso se llama criterio Maximax. Entonces, ahí tenemos estos dos primeros criterios de decisión, los cuales pues hemos analizado, como mencionaba antes, por medio de una misma situación, con el objetivo pues de que veamos las diferentes situaciones que se nos plantean en base a los criterios.